¿Sí estamos listos en esta mañana? Are we ready? Ok. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Maybe estén atrás, ok. Pero si no, abra sus Biblias con usted Open your Bibles and follow along with us today para que podamos juntos leer la palabra del Señor. so we can read the Word of God together. Ok, la palabra de Dios dice así. The Word says like this. La versión Reina Valera contemporánea dice: Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called accordingly to His purpose. So, en este versículo está definido lo que es la providencia de Dios. Pero ahora vamos a ver una explicación más clara en el siguiente versículo. So in this verse we understand like what God's plan and purpose He has for us, but we're going to go a little more deeper in the meaning of this. Dice: porque a todos los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verse 29, for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to His image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. And those whom He predestined, He also called, and those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. God, I give you thanks for your word this morning. Gracias por darme todo lo que tengo, Señor. Thank you for giving me everything that I have. Yo quiero que en esta mañana nos unamos a decirle gracias porque todo lo que tenemos, Señor. I want Dígale, all of us to dígale, say gracias, together, say Señor. thank you, God, for Ahora vamos a everything. levantar nuestra voz todos juntos, dígales gracias, Señor, Say thank you, God, por esta mañana, for this morning, porque estamos aquí en tu casa, Señor. because we are here in your house. Ahora te pido que hables a mi vida a través de tu palabra. Speak to me in this word Trae today. claridad, Señor. Bring with me, God, Trae dirección a mis caminos. direction to wherever I need to be. En el nombre de Cristo. In the name of Jesus. Amén. Amen. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, vamos a sentarnos en este momento, por Let's favor. take our seats. Okay. La palabra del Señor en esta mañana The word of God tiene que ver con la palabra providencia. predestined, right? Providence. Providence. So, vamos a hablar acerca de la providencia de Dios. The providence of God is what the topic is today. La semana pasada lo traqué así bien rápido, nada más al principio lo traté de explicar, pero hoy quiero dedicarle toda la enseñanza esta mañana a este tema, que es la providencia de Dios. Last week I didn't have that much time to really dive deep into this topic, but today we will. Aunque estuvimos repasando un poco lo que decía Jeremías 29, Even though we're going what the book of Jeremiah was saying, donde hablaba acerca de los propósitos de Dios para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. that was talking about the purpose of God's people, the Israelites. Pero hoy vamos a hablar específicamente acerca de lo que es la palabra en sí, providencia. Y yo sé que para muchos de nosotros nos puede sonar familiar esta palabra, pero verdaderamente muchas veces no entendemos qué significa en su totalidad. So, en esta mañana vamos a entenderla con claridad. Maybe you've heard of this word providence, but today we're going to go a little deeper to really understand what it means and what God wants us from us. So, el propósito de esta mañana es entender cómo es que Dios So the purpose of today is to understand why God conoce todas las cosas, knows everything, aún antes de que éstas ocurran. even before anything even happens to us. Conoce el pasado, conoce el futuro. He knows the past, He knows the present. Para Él no hay diferencia entre el pasado y el futuro. Él conoce todas las cosas. It doesn't, for Him, there's no difference, the past or the present. Si nuestra vida fuera como un rompecabezas, If our life was like a puzzle nosotros solo de 1000 piezas, of 1,000 pieces, nosotros solo tenemos una. we just have one piece of that. Pero Dios ya tiene todo el plan. But God already has a full plan. Todo lo que se necesita para que se forme el plan Everything o el rompecabezas se complete, that is needed for that puzzle piece to be está en las completed manos de Dios todo. is in God's hands.
Nosotros solo vemos una pieza a la vez. We only see one piece at a time. Y yo no sé usted, pero I don't know you. cuando mis hijos estaban pequeños, a mí me gustaba hacer rompecabezas con ellos. When my kids were young, we used to do a lot of puzzle Y pieces. tirábamos en la mesa todas las partes. And we used to throw all the pieces on the table. ¿Y dónde empezar? And we would be like, where do we even begin? Bueno, uno desarrolla estrategias al pasar el tiempo, ¿verdad? Little by little, you start like forming strategies of how to build it. Veía el dibujo y me iba a You las see the orillas, picture, then you go to the little pieces. pero había piezas que no sabía dónde encajaban. But there was always those pieces that didn't make any sense. Bueno, la providencia de Dios The providence of no God, solamente ya tiene todas las piezas, not only does it have all the sabe pieces, dónde van, it knows where they go. sabe qué es lo que sigue para completar una imagen más clara. It knows what piece is needed to fulfill the puzzle piece. Y Dios en su preconocimiento o presciencia o providencia, que es lo mismo todas esas palabras, Or God- tiene todas las piezas en sus manos. Since He's all-knowing in His providence, He knows what piece exactly is to be put in that place to Nosotros solo fulfill the tenemos puzzle piece. una pieza a la vez. All of us only have one piece. Y por eso muchas veces no entendemos los propósitos de Dios. And that's why sometimes we don't understand the full puzzle piece of God's purpose. Pero en esta mañana vamos a tener un poco más claridad. But today we're going to have a better, more understanding of what that means. Número uno, cuando Number hablamos one. de la providencia de Dios, When we talk about God's providence, estamos hablando en primer lugar que Dios nos pone en lugares donde vivimos, en lugares específicos. God places us in specific places where we live, where we work, wherever we may be. Si yo le preguntara en esta mañana, If I asked you this morning, ¿cómo fue su niñez? ¿Dónde nació? ¿En qué pueblo? ¿En qué aldea? ¿En qué ciudad? ¿En qué colonia? ¿En qué barrio? how was your childhood? What was your city, your town, your neighborhood, your community? How was it like? Piense en las cosas que pasaron en ese tiempo, sus papás, sus mamás, sus hermanos, sus amigos. Y déjeme decirles una cosa, todo eso estaba dentro del plan de Dios. So think about all the things that happened with your family, your friends, your neighbors, all of that. All of that had a purpose in God's life. Todo era parte de un plan maestro de Dios. It was all part of a master plan from God. Es cierto que el pecado viene a desviar, a robar, matar y destruir. It's true that sin comes to steal, to rob, and destroy. Pero cuando nos venimos a Cristo, Dios empieza a restaurar y reincorporar muchas cosas que se nos robó y viene a añadir las partes que nos hacen falta. And God comes to restore, fix, or any missing piece that we might have in our life. So, donde Dios nos ha colocado en este momento en la vida, So wherever God has placed us in life in this moment, aquí en este país, here in this country, en esta ciudad, in this city, en este tiempo, in this time, es el plan de Dios it's God's purpose actuando en nosotros, es la providencia de Dios. is acting in our lives, each and one of us. Nuestra pregunta que debemos hacernos siempre a Dios es, ¿cuál es tu propósito, The Señor? question that we must all ask God is, what is the purpose that you have for me? Porque lo más que tenemos es una pieza de todo el rompecabezas, es todo. All that we have is a single piece from the full puzzle piece. Y es como caminar con los ojos cerrados en un lugar lleno de obstáculos y tenemos cada paso que preguntarle a Dios si le doy a la izquierda o a la derecha. Así es como funciona la providencia de Dios. Nos guía, nos dirige y si estamos escuchando su voz, estamos en el lugar correcto. So every little step, every little moment, we have to ask God, is this the right direction? Should I go left or I go right? And He will help guide you for what is the purpose that He has for you. Ahora pensemos, ya los transporté cuando éramos niños. Ahora, ¿qué en este tiempo, en este día, en esta semana, en este mes, en este año? So we talked about earlier about our childhood, but now what about the times of today that we're dealing with today? ¿Ustedes piensan que es una casualidad que estamos aquí todos nosotros? Do you think it's a coincidence that we are all here in this room together? ¿Ustedes piensan que es suerte? You think it's just fate? ¿Ustedes piensan que, pues si estoy aquí es porque yo me esforcé? ¿A mí me costó? I'm here because of my own strength. I did it all myself. Yo quiero, si de veras somos seguidores de Cristo, afirmar esta verdad. Tú estás en este momento, en este tiempo donde estás, porque es parte del gran plan maestro de Dios para tu vida. You are here because God has a master plan for something beautiful in your life. Ahora,
now. ¿Cuál es el propósito de Dios? But what is the purpose of God? Esa es la gran pregunta de todo el tiempo de That's que the debemos de estar question buscando. that we have and we're seeking all the Si tú time. me has puesto a trabajar, Señor, donde estoy trabajando, ¿cuál es tu propósito? If you put me in the job or the place that I'm working at, what's the purpose behind that? Si conozco a esta gente a mi alrededor, ¿cuál es el propósito? These people that I hang out with, that I spend time with, what's the purpose behind this? Nosotros creemos que Dios tiene un propósito We believe that God has a purpose, y que detrás, sin que nosotros lo veamos, even though we might not see it. Dios nos coloca en lugares God places us in different personas. situations with people con propósito. with a specific ¿Cuál es purpose. el propósito que Dios tiene para tu vida en este momento? What is that purpose that God has for you this morning? La Biblia nos enseña un poco, pero nosotros tenemos que descubrir personalmente, específicamente para nosotros. The Bible tells us examples, but we ourselves have to figure out what is that purpose for our own lives. La Biblia nos dice que debemos de ser la luz ahí donde estamos. The Bible specifically says we need to be the light wherever we're at. La Biblia dice que debemos de ser la sal. It says to be the salt. O sea, debemos iluminar en las tinieblas So we walk here, surround maybe around darkness, y debemos de ser la sal donde estamos para no participar de la corrupción, sino traer soluciones en vez de traer más corrupción y perdición al mundo que vivimos. Ese es nuestro rol. Somos la luz y la sal de este mundo. So where we may be, there may be darkness or something that is not correct. That is our responsibility to be the salt and the light, to give guidance, to help others. So, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida en estos días? So what is the purpose that God has in your life? ¿Qué es lo que Dios quiere que estés aprendiendo? ¿Qué es lo que Dios está mostrándote en este momento? Entonces, creer esto es creer en la providencia de Dios. What is it that God is trying to teach you in this moment? That is God's providence in our lives. Nosotros lo vemos en la historia de José, de la Biblia. We see it in the Bible, Joseph, the story of Joseph. Primero estaba en su casa He was at his house, y Dios le estaba empezando a mostrar las diferentes piezas de su rompecabezas de su vida. and he was showing him visions and dreams of the puzzle pieces of his own life. Pero de pronto de estar en su casa termina de esclavo y esta pieza esclavo y en la casa no encajan porque no ve todo el cuadro. He ended up from being at his parents' house to ended up a prisoner, and in his view, it seemed like this puzzle pieces of being at home and at jail didn't make any sense. Y luego de estar en la casa de Potifar, está en la cárcel y tampoco encajan estas piezas, parece como que no tiene sentido. And he's in this other, the Pharaoh's house, the prison, his own parents' house, and none of that makes any sense in his own eyes. Pero todo era parte del gran propósito de Dios. But when you look out, that was a big purpose plan that God had for his life. Yo he puesto a pensar en mi vida personal muchas veces sobre, yo vengo de un hogar que no fue buen hogar realmente. Even in my Muchas own cosas negativas. Even in my own life, as I grew up, I came from a household or a childhood that wasn't that good. Y cosas que uno no tiene control. Uno nace en lugares y uno ahí está y no tienes control donde nacemos. And we have- Si somos pobres, somos ricos de lo que sea. Zero control where we grow up, whether we're rich, we're poor, or wherever, our situation, we have no control of where we're born. La pregunta es, Señor, ¿qué quieres que haga? But the question we constantly have to ask, ¿Cuál es tu propósito? what is your purpose? What is the purpose that you have for me in this place? Ahora, si tenemos esa actitud, aquí viene la segunda parte de la providencia. Si tenemos actitud de pedir a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? So if we have that attitude, that mindset of asking God, what is it that you have for me? Para pasar de la casa a Potifar y luego de Potifar a la prisión y luego de la prisión al palacio, Dios nos va proveyendo caminos, nos va proveyendo personas, nos va proveyendo circunstancias. O sea, Dios provee porque tiene un propósito para nuestras vidas. Enciérrate eso bien claro en la mente. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. So if we see in the story of Joseph, in those little moments or events that he had to go through, from prison, from his parents' house to the house of the Pharaoh, all of that maybe not made sense, but all of that had a specific purpose for a big plan that he had for his life. Dios no solamente nos guía al siguiente paso, God not only guides us to the second step, pero nos da la provisión But para he que en gives esa us the siguiente providence. circunstancia que estamos podamos salir adelante. so that could help us, to guide us to continue moving forward. Pablo dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá
todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Paul in Philippians says that God would supply everything that is needed for us to have victory in our lives. So, cualquiera que sea el proceso que estamos nosotros en este momento en So nuestras vidas, whatever might be the situation you might be going through in each and one of our lives, puede ser un tiempo difícil, difficult time, puede ser un tiempo de prueba, time of testing, puede ser un tiempo en el cual no tiene sentido lo que nos está ocurriendo a nosotros. maybe it might not make sense what you're going through. Pero nosotros debemos de ver la visión, clara de que We need Dios, to de que have a Dios clear vision Dios that va a God proveer, will Dios va a provide. proveer, Dios God va a is going to proveer, provide. Dios God va will a proveer. provide. ¿Cómo? God will provide. Ese es el problema de Dios. Amén. How? I have no idea, but that's God's problem. Lo importante es mantenernos enfocados en lo que Dios quiere de nuestras vidas. The most important thing is to stay focused on what God has for each of one of our lives. Eso no es fácil, la verdad. It's not easy. Por eso es que Elías en un momento dado se desanimó, porque él pensaba, una vez que derrote a los profetas de Baal, todo mundo, incluyendo la reina, va a glorificar a Dios. That's why there's a story of someone who had, it was too much. Right? Elías. Elias had a vision that he was going to defeat all these people. Él fue y se enfrentó a los profetas de Baal. He went to go present himself with the prophets of Bala, Against the prophets of Baal. against the prophets of Bala. Y cuando él oró y cayó el fuego del cielo y consumió el sacrificio, And when he prayed and the fire consumed the y sacrifice, he todos los said, profetas fueron derrotados, se le imaginó, bueno, ahora se va a ver un gran avivamiento, todo el mundo va a reconocer a and he Dios. thought, now that we saw this crazy miracle, everyone that witnessed this is going to be, converted to God. So, en el momento más alto de su ministerio, So in the highest point of his ministry, vino el ataque más fuerte contra su vida, que lo Came- querían matar, le quería cortar la reina la cabeza. came the most difficult time where the king and queen wanted to cut off his head. ¿Ustedes piensan que Dios estaba distraído, que Dios You no se think- dio cuenta? God was distracted and not paying attention. Y el profeta simple y sencillamente se deja llevar por las circunstancias, olvida por un momento de la providencia de Dios. For a moment, the prophet slightly forgot about God's providence that he had for him. Y va y se encierra en la cueva. And he goes and hides in a cave. Y ahí en la cueva le dice, Señor, me quiero morir. And there in the cave, he basically gave up. He said, I just want to Él die. solo estaba viendo una pieza de todo el rompecabezas. He was just witnessing or seeing just a single piece of the full puzzle piece. Dios le decía, no. And Todavía te queda mucho camino. Yo veo, God was yo saying veo el cuadro completo. there's so much more that you need to do to fulfill the full puzzle Nosotros solo piece. vemos una pieza del rompecabezas. But I know you might only see a small piece of the full Y puzzle Elías le piece. dice, quítame la vida, Señor. And the prophet in the cave was saying, God, just take away my life. Pero Dios siempre provee cuando estamos sirviéndole. Amén. But God always provides when we're serving ¿Cómo? Him. Eso es problema de Dios. Tú no te How? preocupes. I don't know, Problema but de that's Dios. God's problem. Dios va a hacer un milagro. God will do a Aun miracle. cuando parezca que ya no es posible. Even when it seems like it's impossible. ¿Quién se iba a imaginar que cuervos iban a venir a traerle de comer? Who would have thought that this man that was in the cave was going to get food given to him? ¿Quién iba a decir que los cuervos, ravens, iban a traerle de comer al profeta ahí en la cueva en el desierto? Who would have thought when the prophet was hiding in the cave that ravens were going to come and bring him food? Pero así es Dios. But that is God. Así es Dios. Él That is God. provee He provides porque Él providencialmente ya sabe todas las cosas. because He already knows all the things. Antes de que Elías se fuera a la cueva, Even before Elijah, the Dios ya prophet, había went to dado the la cave, orden a los cuervos, God already gave the order to the ravens. ravens. Así es Dios con nosotros. That's how God is with us. Cualquiera que sea lo que haga falta en nuestro corazón, sea material, sea enfermedad, sea emocional, sea problemas familiares, lo que sea, Dios ya ha preparado el milagro. Whatever it might be, sickness, health, family, whatever it might be, God already provided the answer. ¿Quién se iba a imaginar que unos cuervos? We will not imagine what it might be, just like Elijah didn't imagine it would be ravens. Lo importante de la historia de Elías The importance of the story of this prophet Elijah es que nos muestra que la providencia de Dios is that it shows us in the story that God's providence cuida de nosotros, always is constantly taking care of us, incluso en los momentos más oscuros. even in the most darkest times. Si estamos enfrentando desafíos económicos, If we're facing tough economic times, familiares, family time, laborales, labor,
Y quiero recordarte en esta mañana que no estás solo. I just want to tell you that you're not alone. Dios siempre provee para sus hijos. God always provides for his kids. Hoy me paro en esa promesa Today I stand in that promise. que Dios provee para God sus hijos. provides for his children. Aún en los momentos más difíciles puede llegar la desesperación y sentir que no hay salida. Even when it's the most desperate time that you feel like there's not even an opening to this problem. Pero el apóstol Pablo nos recuerda en esta mañana, mi Dios os suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. But here in this word that we read, that Paul said that God will provide every necessity for us to have victory in this problem. En vez de orar como Elías y decirle, Señor, quiero que me quites la vida o dejar que la ansiedad y el temor me controlen, simplemente refugiémonos en Dios y permite que Él te diga qué tienes que hacer. Instead of praying, God, take away my life, or I don't know what to do anymore, pray, God, help me in this situation. De hecho, ni deberíamos, cuando estamos así, ni deberíamos tomar ninguna decisión. When you're in the midst of a problem or whatever, it's best not to react to it. Esos son los momentos que debemos aprender a esperar en Dios. Those are the moments that need to slow down and wait on God. Guarda silencio, espera en Dios. Take que Él silence and actuará. wait in God that He will provide. Toma ese momento y dile, Señor, aquí estoy. Take that No sé moment ni qué orar, no sé ni and qué say, decir, God, I pero am aquí here. estoy, Dios. I don't know what to ¿Cuál es el say. siguiente paso? What is the next Yo step? solo veo una pieza del I just see a rompecabezas, es todo. Piece of the full puzzle. Ayúdame a saber cuál es la siguiente pieza que necesito añadir But en mi open vida, my Dios. eyes so I can see the full piece. Porque en tu providencia tú ya tienes un plan que es bueno, que es agradable, Because que I es know perfecto, you have a Dios. good and beautiful plan for my life. Ahora mientras esperamos que se cumpla, Now, while we're waiting for this promise to be fulfilled, mantente fiel sirviendo a stay Dios. faithful serving God. Mantente fiel Stay sirviendo a Dios. faithful serving God. Haz tu parte, busca a Dios. Continue doing your part and que look Dios for God. es fiel a sus promesas. That God is Amén. faithful to His Creemos promises. en la providencia Do de we Dios. believe in God's promises, His providence? Dios sabe aún antes de que ocurran las cosas y planea la respuesta. He para already nuestras knows necesidades. what's going to happen before it happens, already has a solution to that problem. Cualquiera que sea la etapa en tu vida, que, Whatever stage in que life estemos todos en este momento, that we're all facing, a Dios no se le ha escapado y ya tiene un plan específico para este momento. whatever my problem might be, God already has that solution. Hay una mujer en la Biblia There's a woman in the Bible. que se llama Esther. Her name is Esther. Esther fue una joven que fue seleccionada para casarse como la nueva esposa del rey de los persas. She was selected to marry the king of the Persian. Y dentro de los enemigos del pueblo de Israel había un hombre que quería que todos los judíos fueran exterminados de la faz de la tierra. And there was a guy that was Israelite that wanted to terminate. Un no judío quería matar a todos los judíos. He wasn't Jewish, and he wanted to exterminate all the Jews. Y de alguna manera convenció al rey para que pusiera una orden para que esto se llevara a cabo. And for some reason, he convinced the king to put that into a law. Y yo quiero que piense en la providencia de Dios. And I just want you to think for a moment God's providence that he had in that moment. Aquí estaba el rey que tenía toda autoridad, Here was the king who had full authority. que en la mentalidad de aquel tiempo era más que un hombre, era un dios casi, We, semidios. in our times, we probably might not fully understand it, but a king was seen like basically a god. Y que tenía el poder para detener la ley o no detener la ley. And he had the authority or the power to stop or fulfill a law. Y por otro lado, And in the tenemos other hand, a una joven que nadie sabía que era judía there was a Esther, no one really knew that she was Jewish y que era la esposa del rey. and was the wife of the king. Ustedes piensan que es una casualidad, Do you ¿verdad? think that is just a coincidence that happened? Ustedes piensan que es una coincidencia. Do you think it's just by chance that it happened? Qué suerte que en este momento pasó eso. How lucky is it that this happened in a specific moment? No. Nope. Esther estaba ahí Esther was there specifically porque era el plan perfecto de Dios. because it was God's perfect plan. Cuando estaba el pueblo de Dios a punto de ser exterminado, When God's people were at the point where they were going to be exterminated, el tío de Esther, Mardoqueo, le dice,
¿Qué no sabes tú que si para un tiempo como este Dios te puso con el rey? Esther's uncle told her, there's a specific reason God placed you in the house of the king. Y yo me pregunto, And I asked myself, Señor, ¿para qué me has puesto aquí a mí también en mi tiempo? God, why En did you este place me momento, mi here vida, in this Dios. moment, in this time? De todas las experiencias, de todo lo que me has enseñado, de todo lo que he aprendido, de todo lo que sé, After Dios. everything that I've went through, that I've learned, ¿Cuál es el propósito con la iglesia donde estoy pastoreando? Yo me what is pregunto eso. what is the Yo me pregunto purpose? eso. Like I asked myself, what is the purpose of why I'm here pastoring this church? Como padre, As a father, cuando no ha sido fácil, cuando ha sido when it's been de gozo, easy, pero cuando when it's también a been veces ha sido hard, difícil, muy difícil. very hard. ¿Por qué, Señor? ¿Cuál es Why? tu propósito? What is your purpose behind all ¿Cuál of es tu this? propósito, Señor? What is your purpose? Lo que estaba enfrentando el pueblo de Dios no era sencillo, iban a ser matados todo el pueblo de Israel. It wasn't easy what God's people were going through. This law wanted to pass to So, Esther kill all of them. tenía que comprender que de ahí donde estaba y en el momento y en el tiempo había un propósito. So Esther had to understand herself that there was a reason why she was there in that specific moment. Nosotros somos exactamente We iguales. are exactly the same as Esther. A veces pensamos, oh, pero yo no importo. ¿Qué tanto puedo hacer yo? Sometimes we think, I'm not even that important. I don't even have anything that I can make a true difference. Nunca Never. menospreciemos Belittle yourself ningún acto que podamos hacer en el nombre de Cristo. or any act or ability that we can do in God's name. Ningún acto de bondad, ningún, goodness, Any, bondad. Acto de bondad, not having goodness. the ability of doing any goodness. Ninguna palabra de Or any- fe o de ánimo. Nunca menospreciar. ¿Pero qué es eso? ¿Qué tanto puede ser? Don't belittle your actions, your words, or anything that you may do to make a difference. O simplemente una llamada. Or just simply as a call. ¿Cuántas veces sabe de alguien de necesidad y usted piensa, ¿qué le puedo decir a esa persona? So many times we think that someone's going through a problem and as simple as a phone call that can make a difference. Sabe, tiene más experiencia que yo, sabe más que yo, ¿qué le voy a decir? And sometimes A we veces might tenemos think eso. this person knows way more than me. Like, who am I to call him for help or to help him out in this situation? Y no nos imaginamos el impacto que se tiene en la vida de la gente que Dios trajo a nosotros. Pero Dios nos puso como Esther en el momento que estamos ahorita, porque hay mucha gente que necesita escuchar tu historia, tu vida, tu testimonio y todo lo que tú has experimentado. Dios tiene un plan específico para ti en este momento. Don't belittle your life, what you went through, your experiences to make an impact in someone's life. You are like Esther, placed in that specific moment to make a difference in someone's life. Simplemente busquemos oportunidades para servir. Just simply look for opportunities to Un serve. simple consejo. Just a tip. O simplemente escuchar sin decir nada, pero escuchar a alguien. Just to hear someone talk and not even say anything. O cualquier cosa. Or whatever it might be. No te imaginas el impacto que puede tener. Don't belittle that impact that action could have in that person's life. Tú necesitas creer en la providencia de Dios. But you need to believe in God's providence in your life. Porque si no, no vas a entender. No, pues estoy aquí para simplemente divertirme, gozar, pasármela bien. En vez de, ok, Señor, ¿cómo puedo impactar la vida de alguien? Or else you're just going to think, I'm just going to have fun in life. I'm just going to distract myself. But you have to come back to be like, what, God? How can I make an impact in someone's life? Muchas veces menospreciamos, decimos, es que yo no tengo muchos talentos, no tengo muchas habilidades. So no many sé times hablar. we say, I don't have the talent, the abilities, or whatever it might be that's limiting me to be able to do something. Pero una de las cosas más importantes que tú debes de saber es que las cosas que verdaderamente valen la pena no cuesta nada. Se llama nuestro tiempo, una palabra, estar con alguien ahí simplemente escuchando. Eso no se necesita mucho. But sometimes we forget, sometimes the most important or powerful thing we can do is just time with someone. Dios no necesita grandes talentos, grandes God habilidades. doesn't need great, powerful gifts. Lo que necesita son personas dispuestas a ser He- usadas para su gloria. The only Amén. thing that God wants to be able to make someone be used for His glory is to be willing to be used. Habrá alguien que le pueda decir al Señor, Señor, aquí está mi vida. Can someone say, God, Yo here's quiero my ser life. usado para tu gloria. I want to be used for your Yo glory. quiero que ser un instrumento, Señor. I want to be an instrument for you.
Personas que tienen una visión del reino de Dios entienden lo que estoy hablando. People who have the mindset of God's kingdom understand what I am saying. Que nosotros representamos el reino de Dios aquí en la That tierra. we represent God's kingdom here on earth. Y para eso fuimos puestos aquí en este lugar. That Amén. is why we were placed in this moment. La última parte de este mensaje tiene que ver con que no solamente Dios, desde que antes de que naciéramos, tenía un propósito. The last thing is that God not only knew what His plan was before we were born, Pero a través del tiempo nos ha llevado a paso y estamos aquí porque ha sido Dios bueno y maravilloso con but todos throughout our nosotros. life, Amén. God has guided us and moved us to a specific moment that we are here today. Incluyendo muchos de nosotros que ni siquiera nacimos en este país. Many of us weren't even born here in this Pero country. tú tienes que tener la visión de que Dios te trajo But no you have to have that vision that God brought you para que seas de bendición. to be a blessing here. Saben que yo conozco es un presidente de una universidad, I know, está en Seattle, Washington. A president of a university that's in Seattle, Washington. Por muchos años fue misionero en Latinoamérica, este presidente de este seminario. For many years, this guy that's the president of his university was in South America as a missionary. Yes. Y él escribió un libro que se llama Los Nuevos Peregrinos. He wrote a book that we are new pilgrims. The New Pilgrims. The new pilgrims. Thinking about the original pilgrims Thinking from about London. yeah. Ya, ok. Dilo en inglés. Ya le dijo. Yeah. O sea, su libro se llama Los Nuevos Peregrinos, pensando en los peregrinos originales que supuestamente vinieron de Estados Unidos e crearon el país de aquí de Estados So he Unidos. wrote this book about the original pilgrims that came to America, Y but es in un the libro mindset of muy Latin importante porque America. va a través de la historia de Estados Unidos. And it's really interesting because in this book he goes through the history of what the pilgrims went through. Y la razón que lo conocí personalmente es porque una vez la Asamblea de Dios me invitó a mí. And the reason that I met and knew this guy was because the Assemblies of God introduced me to him. Y nos invitó a que fuéramos parte de un panel para hablar acerca del rol de la iglesia y los emigrantes en Estados Unidos. And the Assemblies of God asked me to participate in a panel group with him as well, talking about what's going on with the immigration here in the U.S. Porque las asambleas de Dios estaba tratando de decidir en ese momento qué hacer en cuanto a dar credenciales como pastores a las personas sin documentos o con documentos, y también por la tensión de migración que había en ese momento en Estados Unidos. Querían escuchar la voz de los pastores de las mismas asambleas de Dios. So the church Assemblies of God wanted to have a discussion about what to do with pastors who weren't born here, don't have papers, but want to become pastor, and also because of all the tension that's going on throughout these years with the situation that's going on with immigration. Y fue una discusión muy buena. One of those discussions was really good. Había varios superintendentes nacionales de las asambleas de Dios en There was ese a lot panel. of important people throughout the United States, superintendents of the Assemblies of God. Y conocí a este profesor y él escribió ese libro que se llama Los Nuevos Pioneros, Los Nuevos Peregrinos. So that's where I met this guy that wrote that book of the New Pilgrims. Y me regaló su libro. And he gave me his book. Y él argumenta en su libro esto, And one thing that the book that he wrote mentioned, que una de las razones espirituales por qué Estados Unidos debe dar bienvenida a los emigrantes aquí a esta nación, one of the main reasons why U.S. should should welcome the should immigrants, welcome immigrants, es porque están revitalizando la iglesia en Estados Unidos. because they're that's a big word, Exactly that. reviving the church in the U.S. Y dice, y como prueba de que esto está ocurriendo, And as the reason why this is occurring, simplemente veamos nuestra propia iglesia, asambleas de Dios. just look at our own churches, Assemblies of God. Muchas de las iglesias antiguas americanas están cerrando y están decayendo en números. A lot of the original old churches, the Assemblies of God, are falling. They're getting smaller and smaller and closing. Y la única razón porque como denominación hemos seguido avanzando y creciendo And the only reason why is Assemblies of God, the organization, is continuing to grow, es por todas las iglesias empezadas por gente que está llegando de Centro, Suramérica y de México hasta Argentina. is because of all the people that are coming from Latin America that are forming and filling the churches here in the Que U.S. están reavivando la iglesia And aquí en they're este país. reviving the church in the U.S. Aún en medio de cualquier conmoción política y todo, uno tiene So, que pensar in the bíblicamente. middle
middle of politics and everything we need to think, ¿Cuál es el propósito de Dios en todo lo que está pasando? what is the purpose in God in everything that is going Y yo on? no sé si ustedes se recuerdan, pero los que están más tiempo en esta iglesia se recuerdan, participamos del centenario del día de Pentecostés, del 100 año aniversario de que empezó el movimiento Pentecostés aquí en Estados Unidos. ¿No I don't se know if you recuerdan? remember a couple of years ago, we was in the Susa, the Azusa. revival that happened here 100 years ago? 100 years. 100 years ago. No, 100 years anniversary. Oh, 100-year anniversary. Es como 20 años atrás. Oh, 20 years ago. Y me recuerdo, si se recuerdan, participamos todos los días, teníamos oración 24 horas al día, ahí en la calle cerca de donde está Little Tokyo, ahí nos I don't know reuníamos. if you remember, it was a little celebration we did in downtown LA by Little Tokyo. Que usted no se acuerda, Yeah. hace 20 años ya no se acuerdan ustedes. I remember. Pero ahí estábamos cantando y ahí We were estábamos there glorificando. singing, worshiping. Y luego en la noche nos íbamos al centro de convenciones y ahí teníamos cultos con miles de personas. And then we went to the convention center. We had service with thousands and thousands of people. Y nunca se me olvida el sermón que predicó en la noche final And I'll never forget the sermon at the end of the night. del pastor más importante e One of the most influyente de todo el mundo de las influential Asambleas de Dios, que se llama Yang Cho. Pastors of the Assemblies of God, Jack Cho, Yang Cho, algo Yang así, Cho. ¿no, Paro? Algo así se llama. Korean. Ya, y yo y mi esposa estuvimos en esa iglesia hace como unos 20 años atrás. And we actually had the chance and opportunity to go to his church. Tiene 1 millón de miembros en su congregación. Es una He iglesia has enorme, es a una cosa huge enorme, es algo church in increíble. Korea. Millions of people. 1 millón de 1 miembros. million people. Wow. Es algo increíble. Close. It was something beautiful. Pero él dijo en la última noche But he said in the last night, a todos los demás que estábamos ahí, había de todas las razas. all of us that were there, different races, Le dijo a la iglesia anglo. he told the church, Andrew? Anglo. Anglo Church. Anglo Church. No menosprecies a los hermanos emigrantes. Don't belittle the immigrants that are Porque coming estos son el here, futuro de la iglesia en because este país. they are the future of this country. Todo tenemos que verlo dentro de la providencia de Dios. So amén. all of us need to understand that there's a bigger plan and purpose Todo under lo God's tenemos que providence. ver a través de la providencia We de need Dios. to view everything that happens in Nuestra our life in familia, God's providence, our nuestros family, hijos. our kids. ¿Cuál es el propósito What que is the Dios tiene purpose para that mí God en has este for us in momento? this moment? Porque no solamente tiene un plan de antes, Because not only does He have a plan to love us, pero Dios tiene un plan para el futuro. for the past, but He also has a plan for the future. Ruth, Ruth. otra mujer de la Biblia. No sé por qué puras mujeres me están saliendo en los citas bíblicas. I don't know why all my examples today are women. Pero Ruth se encontró en un momento Ruth found herself in a specific moment as well. una crisis familiar A terrible. crisis, a horrible crisis in the family. Se había muerto primero Someone- su suegro Her father-in-law passed away, y luego se murió and then su esposo, her husband, su cuñado, her niece, brother-in-law. brother-in-law. I'm American, I'm sorry. Imagínense la situación, Just imagine the situation, no tener nada. not having anything. Y en aquel mundo no tener un hombre en la casa era ser la persona más desprotegida And y just sin imagine ningún, in sin that ningún time. derecho ni ningún valor. Having not a man in the house to help and support the household. So la suegra decide regresar So the mother-in-law decides to come back a su pueblo. to her town, to her country. Iban caminando a su pueblo y las detiene cuando estaban afuera del pueblo. And as she was walking to her town, they hold on to her. Y les dice, ¿saben qué? No hay futuro conmigo. And they said, you know what? There's no future with me. ¿Cuántos saben que sí hay futuro si creemos en Dios? But how many of us believe that Voy a there preguntar otra is vez. when we believe in ¿Cuántos saben God? que sí hay futuro si creemos en Dios? But how many of us believe that there is Okay. a future if we believe in God? ¿Saben que regresen con sus padres? Cásense otra vez. Yo no tengo futuro ya. And she said, you know what? Go get married because for me, I have no purpose No hay anymore. esperanza ya. There's no hope. No hay futuro. There's no future. Y dice que ellas, en el versículo 14 dice, ellas seguían llorando a voz en cuello y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se quedó con ella. So they were all crying, and then she kissed Ruth and dismissed her with a kiss.
Entonces Noemí dijo, mira tu cuñada, ya regresa a su pueblo con sus dioses, regrésate tú también. And she said, look, why don't you just go back, Ruth? Pero Ruth le respondió, no me But- pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas iré yo, a donde quiera que tú vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. But Ruth said, no, wherever you go, I would follow. Wherever you will go, I will be there. Your God would be my God. Tú vas a tener momentos en que vas a tener presión por tomar decisiones. You're going to have moments in life where you're going to have so much pressure that they're going to make you almost feel like you have to make a decision right away. Incluso de tu propia familia. Even within your own family. Incluso de tus propios seres queridos. Even with your own loved Y tú ones. tienes que decir, ¿qué hago? ¿Decido lo And que you- Dios dice o cedo a las presiones? Do I follow under pressure or do I do what I know I should do? En todo momento escoge In por Dios. every moment, En choose todo to follow tiempo God. escoge el camino de Dios. Follow God's En path todo that He momento has for you in encomiéndate a all Dios. moments. In Haz every lo que tú moment, sabes que tienes que hacer. do what you must do. Porque si tú haces la voluntad de Dios, Because if you do God's Él will, dirigirá tu futuro. He will guide your Él future. dirigirá tu futuro. He would guide your Aún en future. las temporadas que no tenemos seguridad, Even in the moments of seasons that we don't have donde security, haya confusión there might be confusion, y lo que planeaste por años no se lleva a cabo, and what you planned for years didn't Dios conoce el accomplish. futuro. God knows the Dios future. conoce el futuro. God knows the future. Es cierto que en este It's momento true. solo tengo una pieza y solo I veo only una have a pieza. single No piece. veo todo el I don't cuadro. see the full puzzle. Eso se llama creer en Dios. But that is called believing in God. Eso se llama caminar por fe. That is what is called to walk in faith. En la Biblia somos llamados a no andar por vista, sino andar por fe. We understand as Christians in the Bible, it calls us to walk by faith, not by what we see. No fe en mí, Not faith in my own self, no fe en lo que veo enfrente. not in the faith of what I Fe en las see with promesas de my Dios. eyes, but in believing in God. Aún cuando parezca que no se están cumpliendo. Even when it seems like the plan or the idea that I had isn't fulfilling in my life. Déjame decirte por qué. Let me tell you why. Porque Dios en su infinita sabiduría Because God in His infinity wisdom, siempre está trabajando detrás de la escena, He is always working behind the scene, preparando cada preparing detalle every para lo moment que viene a tu vida. for what is coming forward Y in your life. Y Él te dará la solución. And He will give you the answer to your Él te dará la problem. respuesta. He will give you that answer. Sigue adelante. Continue moving forward. Sigue adelante. Continue moving forward. Sigue adelante. Continue moving Sigue forward. adelante. Move forward. Sabemos que los que aman a Dios, We know that those that love God, todas las cosas les ayudan a bien. everything will come good in their life. A los que conforme a su propósito son llamados. Everything that all of us that follow His will be completed in our lives. ¿Qué hacer mientras esperamos su cumplimiento? What do we do while we're waiting for God's promise to fulfill in our life? Pídele que te dé sabiduría Ask Him to give you para guidance, entender qué wisdom, es el siguiente paso. to understand what is it that I need to do for the next step. Dios dice que si pedimos sabiduría, Él nos la dará en abundancia. If in the Bible it says if we ask for wisdom, God would give it to ¿Qué us. tenemos que hacer mientras se cumple? What do we must do while we wait for this to be Sigue fulfilled? caminando por fe. Continue walking Sigue by faith. caminando por fe. Amén. Continue walking by faith. Porque cuando caminas por fe, Because when you walk by faith, entonces Dios te da la siguiente pieza del because then rompecabezas. in that moment God gives you the second puzzle piece, and then the second one, and then the next. And then you have a bigger puzzle piece of what God has in your life. You just continue moving forward. Dios no nos ha traído aquí para terminar aquí en el desierto. God didn't just call us to finish here in the desert. Dios nos trajo aquí para entrar a la tierra que He ya nos promised entregó. us that we would enter in the promised La land. tierra ya es nuestra. The promised land is already ours. Let's Sigue stand avanzando. up. Sigue Continue avanzando. moving forward. Dios es Move fiel. forward. God is faithful. Es cierto que los momentos difíciles I know that in hard times, pareciera como que estamos en su mesa it feels like we're there in the table, y lo que se ha construido and what has been slowly been building, voom, falls. parece que tenemos que empezar de cero otra vez. It feels like, well, we have to start again from zero. Pero es ahí en eso donde no hay nada But it's there in those moments where it feels Di- like there's que nothing. Dios puede hacer algo nuevo. That God can start something new. Lo voy a repetir otra vez. Let me repeat it one more En los time. momentos que parece que no hay nada, In those moments that feels like there is nothing,
es cuando Dios puede hacer algo nuevo. That's when God can do something new. Y saben que Dios me dio esa palabra durante el aniversario. Yo estaba And- llorando cuando tuvimos el sábado el tiempo de adoración. Last week in our anniversary, that is the word that God gave to me when I was here praying. Estábamos orando el sábado. We were praying here on Saturday. Estábamos glorificando a Dios por We were casi todo el servicio glorifying. fue de Thank alabanza y you, adoración. God, for everything that He's done for us. Y mientras estábamos orando, estaba yo orando y intercediendo por And cosas personales. When cosas I de was los- there, de I was nuestra praying familia, for many cosas que- things for our family, a lot of cosas de la things. iglesia, y estaba orando y for our glorificando. church. Y de pronto Dios me dio un versículo And then God, in that moment when I was praying, He gave me a y me verse. permitió ver una pieza de ese And rompecabezas. he gave me a vision of that other piece that He was giving me. Los llaman sueños y visiones, esas Those piezas. pieces are called visions and dreams. Mientras estaba orando, Dios me dijo esto. And then those moments when I was praying, God told Me me. llevó a Génesis capítulo 1. He took me to Genesis chapter 1. Donde dice que el Espíritu de Dios se macía sobre la faz y sobre el abismo y sobre todo donde no había nada, en la oscuridad, in the donde beginning- no había nada. Here in the earth, there was nothing, and God was walking around that. Tú puedes pensar que en este momento You no, might think no in hay this nada, moment, there's nothing. pero mi espíritu está sobre la superficie But my del spirit is abismo roaming around that area that feels like y nothing. está preparando para que venga vida. And I'm there to provide a está moment preparando para que to haya make luz, life, to be para que light. haya vida sobre So that- lo que no hay nada. There's life in that moment that feels like it's dead. De toda esta experiencia que tú puedas estar pasando, So dice el Señor, whatever problem or situation that you are going through, God says Dios ya está preparando un milagro que tú He's ni already siquiera sabes. preparing a miracle. Cosas que ojo no vio, Something that we might not see with our own cosas eyes. que oído no oyó, Maybe things that I can't ni even han subido en el hear, corazón del hombre. or stuff in our heart. Son las que Dios tiene preparado para aquellos que le buscan y le aman. But God is preparing something for Tú those who recibes are esta looking. palabra en esta mañana para tu vida. God Recíbela en el nombre de Cristo has something Jesús. in your life in this morning, Recíbela. and you need to El receive it. Espíritu de Dios The Holy está Spirit obrando is ya, working ahora. now in this moment. ¿Por qué? Why? Porque en su divina providencia Because in His providence, Él nunca para de obrar. He never stops working. So, en conclusión les voy a pedir que hagamos 4 cosas, ¿ok? In 4 cosas. conclusion, I want to ask us to do 4 things. Número 1, Number 1, sigue buscando la dirección de Dios. continue looking for God's guidance in your life. Ese es nuestro llamado. That's our calling. Número 2, Number 2, confía en Ah. que Dios ya tiene una provisión. have faith and strength that God already has the providence or the answer to that problem. Dios ya tiene la provisión. He already has the solution. Tercer lugar, Third, no pares de ser de bendición. don't stop being a blessing in other people's life. Dios te puso donde estás God placed you where you are at para que seas de bendición. to be a blessing to others. No porque estemos pasando por necesidades vamos a parar. Just because we're going through problems doesn't mean that I'm going to stop being a Es blessing. precisamente cuando tienes más que dar. That is in the moment that you have more to Porque estás give. experimentando la gloria de Dios en And tu you vida. experience God's glory in your Tienes life. palabra fresca de You Dios. have new porque has words estado clamando a Dios. because you've been praying and calling out to God. Y por último, And lastly, aprende a descansar en Dios. learn to rest on God. Dios le dijo al profeta, come God told the prophet, eat y descansa. and rest. Y le vuelve a traer comida y And he vuelve a continued descansar. giving him food, and he said, rest. Ahora sí, Now, levántate, stand up, porque aquí viene la siguiente pieza del rompecabezas de tu vida, Elías. because here comes the second piece of your life, Elijah. Habías ungido a otros, I know- ahora vas a ungir reyes. You anointed other people, but now you're going to anoint kings. Vas a ungir reyes You're ahora. going to now anoint kings. ¿Cuál es el siguiente paso de Dios para tu vida? What is the second step that God has for your ¿Qué life? está Dios orquestando o preparando detrás del telón? What is God doing behind the curtain? Eso está en las manos de Dios. That is in God's hands. Lo que nos queda a nosotros en esta mañana, What awaits for us in this morning aquí está mi vida, Señor. is Amén. just to say, God, here's my Aquí está life. todo lo que soy. Here's everything that I am. Confío en ti. I have faith in Te you. entrego toda mi vida, I Señor. give you everything that I am. En el nombre de In Cristo the Jesús. name of Amén. Jesus. Póngase de pie, Amen. vamos a Let's orar stand en up esta in this mañana en moment el and nombre de pray. Cristo Jesús. In Póngase the de name pie. of Jesus. Todo mundo, por favor. Let's all stand up.
Todo el mundo, por favor, póngase de pie. Let's all stand up. Padre, te doy gracias en este momento, Señor. God, I give you thanks. Gracias por tu palabra, Señor. Thank you for your word. Gracias por darnos la oportunidad en este día, Señor. Thank you for giving me the opportunity. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, Thank you for giving me the opportunity de poder estar en tu casa en esta mañana. to be Dios. here in your house. Hoy reconocemos Today I recognize que es mejor un día, that is better one day, one day to see. que mil fuera de ellos, Señor. It's better to be here than 1,000 other places that I may be. Te pedimos en el nombre de Cristo, And Señor, I ask in the name of God que tú vengas a ser glorificado en nosotros, Padre. that you come and glorify in our En el nombre lives. poderoso de In the Cristo. name of En el Jesus. nombre poderoso de Cristo, In the Señor. name of En el Jesus. nombre de Cristo In the Jesús. name of Jesus. Padre, yo no sé I don't know, God, en qué etapa de la vida cada uno de tus hijos está, Dios. the different stages that people are going through in this room. ¿Qué noticias han recibido en las últimas semanas? What news that they've been hearing or receiving these past few ¿Qué weeks. cosas han estado pasando en What sus things vidas? they may be going Pero yo through. sé que tú eres el Dios que But todo lo ve. I know that you are the God, the all-powerful, the Y que all-knowing. tú lo sabes todo. And you know it all. Tú ya tienes preparado todo, Señor. You already have it, the solution prepared. Ayúdanos a no desviarnos, Señor. Help us not to go away from the path. Ayúdanos, Señor, a mantenernos, Señor, Help us to maintain ourselves caminando seguros en Walking ti, Dios. secure Seguros en ti, in Dios. you, God. Seguros